Los voy a incomodar pidiéndoles que por favor se pongan de pie para tener otra oración, porque ¿cuántos creemos en el poder de la oración? Amén. Oremos. Amado Señor, qué maravillosa oportunidad de estar acá. Ciertamente tu palabra es poderosa y hoy venimos con el propósito claro de escuchar tu santa voz. Te suplicamos, como siempre, te lo ruego cada vez que tú me levantas a predicar, que por favor nada ni nadie nos estorbe de escuchar tu mensaje. Porque ciertamente cuando uno trae un mensaje para el tiempo del fin, el enemigo se molesta y no quiere que pongamos la concentración que se requiere. Ayúdanos por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, para mí cuando vengo a esta zona de San Carlos, yo me siento muy contento porque me siento como en casa. Y esta iglesia siempre me ha acogido, tanto en el día como en la vigilia, cuando la vez pasada tuvimos la oportunidad de participar. Y cuando yo vengo no me siento extraño, no sé por qué, me siento como en familia. Y gracias a Dios por eso. Hoy traigo un mensaje llamado SOS Náufrago. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han visto películas o han vivido experiencias de barcos donde la gente está naufragando? Levanten su mano. Hermano Marlon, como 5 personas han visto un barco en naufragio. No puede ser, de verdad. ¿Cuántos hemos visto un momento así? Cuando tenía la oportunidad de estar en Punta Arenas, donde yo me crié aquí en Costa Rica, porque también a los amigos en las redes sociales me gusta ser un poquito detallado con respecto a eso. Una vez un amigo dijo, mi papá nos prestó la panga, una lanchita pequeña sin motor, para ir a remar en el Golfo de Nicoya, pero como buenos jóvenes que a veces no razonamos las cosas, no examinamos la embarcación. La preocupación era tener los remos o canaletes y empezar a navegar. Tampoco en ese entonces había para ver si el clima estaba ideal para hacerlo, simplemente arrancamos. Pero de un pronto a otro se vino un viento tan fuerte que poco a poco la embarcación empezó a traquear. Sonaba raro, pero nosotros pensábamos que estaba bien cuidada y seguro nos llevaba a buen puerto. Lo que no pensábamos es que las olas empezaron a golpear tanto que poco a poco se empezó a agrietar ciertas partes de la lanchita. Y un pronto a otro se empezó a meter agua y por más que hacíamos por remar para buscar la orilla no había forma, hasta que la embarcación se partió no en 2 sino como en 8 pedazos y ahora sí a sobrevivir cada quien nadando para llegar a la orilla. Nos costó bastante porque era contra corriente, contra viento y la verdad es que a veces había muy poca oportunidad de respirar porque el agua te hundía y era algo espantoso. Hoy en día, en Costa Rica, Centroamérica, en el resto de América, como en Europa y demás países del mundo, estamos viviendo los inicios de la peor tormenta de la historia. Cada vez más, ahora que estamos dando en las mañanas los salmos, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están pidiendo oración por diferentes tormentas que están viviendo. Hogares destruidos, padres que claman porque los hijos vuelvan o sus esposos o esposas al hogar, papás rogando por un milagro porque por más que salgan a buscar empleo, a veces no hay cómo sustentar a la familia, personas que un pronto a otro estaban sanos, le entró una bacteria, va al hospital donde trabajo y se llama a la familia que se hizo todo el esfuerzo y la bacteria lo consumió por dentro y se murió. La tormenta que estamos viendo asusta. Cuando tuve la oportunidad de viajar en países antes de la pandemia y después de ella, ya no es igual, ya no se disfruta igual. Usted se baja del avión, agarra para la capital y agárrese todo porque en aquel momento, como me pasó en Colombia, te roban el teléfono. Cada vez que la gente sale a las calles, sale angustiada, temerosa. En los trabajos, personas queriendo aprovecharse de otras para quitarle el empleo.
Y dentro de la iglesia no podemos tampoco cerrar los ojos con lo que estamos viendo. Todo está cambiando, en la mayoría, porque gracias a Dios no en todas. La forma de adorar, las predicaciones, la alimentación. Y mucha gente viene ya casi que por rutina y no encuentra una razón por la cual venir más que un formalismo que complementar. Pero la gran mayoría de las personas salen igual o peor de vacías de como llegaron. Cuando hablamos de esta tormenta mundial, que ahorita me recuerdo incluso lo que vivió un amigo allá en Punta Arenas, que siempre tenía un sueño como yo lo tenía, de montarse en un barco mercante para ir a trabajar. Solo que mi mamá me decía, no, usted tiene que estudiar. Y él se fue en un barco de más de 150 metros de largo, de metal, con esos contenedores que ustedes ven en las calles que llevan los trailers. Y resulta que se fue unos meses y un día lo veo en Punta Arenas otra vez. Y le digo, cuénteme, ¿cuándo sale de nuevo? Me dice, no, fui una y no vuelvo más. Le digo, ¿qué le pasó? Íbamos por el Océano Atlántico, cuando los sensores reportaron y los satélites que venía una tormenta terrible. Y Randall, aquí en Costa Rica, usted en el ferry, por ejemplo, aquí en el Golfo de Nicoya, una vez se dañó una pieza y la marejada y la tormenta hacía que casi pegaba en la punta del puerto. Pero en un barco mercante con olas gigantescas, ese barco de casi 200 metros de largo iba así y de un pronto a otro se hacía para acá, se hacía para acá, y cuando usted se veía se levantaba prácticamente vertical y caía. Dice Randall, yo nunca había vivido eso. La orden del capitán es agárrese donde pueda, porque traqueaba tanto el metal, se distendía, se dilataba, se volvía para encoger, que él sentía que hasta los mismos componentes del barco se iban a chocar unos con otros. Dice, cuando por fin llegamos a España, hice como hace más de uno cuando llega a un país que tanto quiso conocer, besé el suelo y le dije al capitán, ¿qué puedo hacer para volverme a Costa Rica? Porque nunca más me subo a un barco. Qué traumático pudo haber sido eso. Pero es que muchas veces tormenta es sinónimo de muerte. Y cuando hablamos del fin del mundo, quiero invitarlos a buscar Mateo capítulo 24, porque en una ocasión Jesús dijo algo que alertó a todos los discípulos y que lamentablemente a veces tenemos la mala costumbre de leer sin razonar, como decía la hermana, sin ponernos en ese lugar, sin ver el contexto por el cual Jesús está mencionando eso. En el versículo 1 dice la palabra de Dios de Mateo 24, cuando Jesús salió ¿de dónde? Muy bien, del templo. Se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios ¿de dónde? Del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Evidentemente, es como cuando usted trae una visita a la casa. Hace poco que vine, una familia muy hermosa aquí me invitó a su casa y me enseñaron sus máquinas de coser y la madera y todo. Ustedes saben cuál familia es. Y yo, qué lindo, hermoso. Yo invito a alguien a la mía, primero tengo que ver qué limpio, porque a veces no está como quisiera. Pero generalmente igual pasa cuando alguien dice, Randall, quiero ir a Costa Rica. ¿Qué hay hermoso allí? Hay demasiado. Estando cerca del templo, los discípulos tratan de resaltar la grandeza del templo, pero Jesús les dice, no va a quedar nada. Se asustan tanto que en el Monte de los Olivos le preguntan, Señor, ¿y si no va a quedar nada, quiere decir que viene el fin del mundo? Jesús no contradice eso. Y por eso cuando leemos Mateo 24, estamos leyendo una profecía de doble cumplimiento. La destrucción de Jerusalén va paralela a la destrucción del mundo. Literalmente todo lo que se cumplió para la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos se cumplió a cabalidad. Por tanto, lo que viene pronto
en el cual usted y yo posiblemente vamos a vivir, lo vamos a tener que decir con seguridad de que palabra por palabra se cumplirá. Y en el contexto de Mateo 24 empieza Jesús diciendo en el versículo 4, respondiendo les dijo, mirad que nadie, ¿qué pasa? Nos engañe. ¿Y por qué dice eso? ¿Qué dice en el versículo siguiente? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que es ¿quién? El Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? ¿A poquitos dice la palabra? A muchos. Enseñanzas falsas, falsos cristos, que incluso más adelante Jesús vuelve a repetir eso por la manera de reiterar. Por ejemplo, en el versículo 26 o 24 dice, se levantarán falsos cristos, pero ya agrega alguien más. ¿A quiénes? A falsos profetas. Y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Incluso en el versículo 26, hablando de la falsa venida de Jesús, advierte, si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿qué tenemos que hacer? No salir. Mirad, están los aposentos, no le creáis. Cada vez más la mayoría de las personas está siendo engañada. Incluso por personas que profesan creer en la palabra y que tuercen lo que allí está escrito. Siempre usted que está buscando de Dios, aún un predicador, un pastor, un reconocido conferencista, puede usar la palabra de Dios, pero si usted con oración no le pide discernimiento, si no la estudia, puede ser engañado. Las palabras de Cristo son claras, muchos lo serán. Después, algo que me llama mucho la atención, en el versículo 6, dice, y oiréis de guerras, ¿y qué más? Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pregunta, ¿cuántos creemos? ¿O cuántos vemos noticias que pronto, o parece que pronto, la OTAN y Estados Unidos van a pelear contra Rusia y China y se puede armar una tercera guerra mundial? Me encontraba en un país llamado Ucrania, en este viaje que hice entre abril y mayo, por 45 días. Un desgaste total que yo no lo vuelvo a hacer en la vida. Cada día caminaba hasta 20 kilómetros. Mis pies en el borde se ponían morados. Y cuando llego, no fue Ucrania, fue a Eslovaquia. Cuando llego a Eslovaquia, me encuentro algunas cosas hermosas y cuando pongo el GPS me dice, está a tan solo 30 minutos de Ucrania. Y entonces le pregunté a un hombre que hablaba inglés y me dice, claro, dice, si se equivocan con una bomba, va y nos cae a nosotros, aquí llegamos. ¿Y la gente cómo está? Me dice, vea los rostros, todo el mundo fuma, en Europa todo el mundo fuma, inhala cosas, vapean, están inseguros, nada los sacia, no son felices. Y a nosotros, del otro lado del charco, nos dicen, allá están los países desarrollados. Infraestructura linda, trenes de 200 kilómetros por hora en los cuales me monté, pero en sus rostros no hay paz. La gente trabaja hasta 12 horas diarias para encontrar cómo poder sustentarse porque todo es caro. Para que tengan una idea, a veces tuve almuerzos de 30 euros y lo que le dan una cosita así. Y uno dice, no, que en Costa Rica se come mejor. Voy a Nápoles, donde inventaron la pizza, una pizza vegetariana, una cosa ahí toda tiesa, con un borde todo grande y un poco de tomatillo, 18 euros. Y yo, no, como es la mejor del mundo. Pero lo cierto del caso es que cuando usted lee eso, dice en el versículo número 8, algo contundente de Jesús. Y todo esto será ¿qué cosa? A mí me encanta preguntar eso a las mujeres que están acá. Levanten la mano las que son madres. No les voy a preguntar que me detallen, pero ¿sufrieron con los dolores de parto? ¿Solo usted? No creo.
Y los hombres que no hemos vivido eso, no comprendemos estas palabras. Una vez se me dañó una muela, me tocó el nervio y lo tenía tan hinchado que la especialista, cuando me iba a poner anestesia, yo no aguantaba ni que me pusiera la aguja. Y en el tercer intento o en la tercera anestesia, casi que me desmayo, porque fue tan terrible el dolor. Y dice, eso, dicen los expertos que es lo más parecido al parto de una mujer en cuanto al dolor que experimentan. Y dicen que son el sexo débil, hermano. Con razón las que paren son las mujeres, porque los hombres no aguantamos. Y sin embargo, bajo estas circunstancias, Jesús dice, después, en siguientes versículos, nos menciona que además de engaños espirituales, porque vean que incluso se habla de milagros que van a hacer y que están haciendo, de guerras, de hambres. ¿Saben por qué dice que es apenas el principio de dolores? Versículo número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto todavía no lo estamos viviendo. En algunos países árabes sí persiguen a los cristianos, pero esto será mundial. Cuando yo leo el libro El conflicto de los siglos, capítulo 2, dice la escritora inspirada por Dios, ¿y por qué la iglesia no está siendo perseguida? ¿No será porque está tendida al mundo, ama al mundo y el mundo no ve diferencia? Entonces, manifiesta en el versículo 12 lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor de nosotros? El amor de muchos se enfriará. Cuando yo quisiera que tengan la oportunidad de ver un tema que di hace 3 sábados sobre esto. Lo llamé el requisito más importante para ir al cielo. Y el requisito es el amar a Dios y al prójimo. Y estamos tan lejos de la realidad que si uno analiza y uno dice, Dios mío, pero yo creo que amo, yo creo que te amo, pero entre lo que yo digo y lo que yo hago hay un margen, un abismo tan grande. Pero me pongo en la tentación, o el ídolo que tengo acariciado, a ese sí lo amo. Y Jesús dice, bajo estos parámetros la mayoría se va a enfriar. Y cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 3, con respecto a la última iglesia de la Odisea, que ¿cuál es esa iglesia? Dígalo, somos nosotros. ¿Acaso las palabras de Cristo no son, ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio? Y yo a los tibios los vomito. El tibio está aquí y está aquí. No suelta uno ni suelta el otro. Pero está más perdido. Porque el frío, por ejemplo, un alcohólico, hasta llora porque sabe que está mal. El tibio no reconoce su necesidad. Y Jesús, para decirle que estás mal, te recuerda que eres un tibio, un cuitado, un desnudo, un desventurado, que necesitas ayuda. Y es por eso que termina diciendo algo contundente en el versículo 13. Es una frase muy pequeña que creo que la mayoría deberíamos saberla de memoria. Mas el que persevere, este será. Mis amigos, esto no es como usted comienza, sino como termina. SOS. Estamos naufragando y quizá la mayoría no se da cuenta. Ustedes vieran las oraciones de madres todos los días prácticamente. Randall, por favor, ore por mis hijos, no quieren nada con Dios, están rebeldes. Me acuerdo ahorita de mi varón, cuando en el momento de los 10 años que estuve fuera en el mundo y la separación con la mamá de ellos, un día la mamá me llamó y me dijo,
él dijo, no quiero ir más a la iglesia. Yo no tenía autoridad porque yo ya estaba fuera de la iglesia. Pero valientemente me le acerqué y le dije, hijo, ¿por qué no quieres ir? No, no me nace, ya no me gusta, quiero hacer otras cosas. Yo le dije, lo siento mucho, porque por la bendición de Dios, aunque yo estoy mal, tu alimento y el techo sale de mis manos. Tienes que seguir yendo mientras estés bajo nuestra autoridad. Rebelde, pero fue. Y por la misericordia de Dios, por seguir, poco a poco Dios lo fue llamando hasta que Él entregó su corazón y empezó a servirle. ¿Cuál es la tormenta que usted está viviendo? Mis hermanos, y perdón lo que voy a decir a los padres y madres que están aquí presentes, pero si hay algo que a mí me duele, pero le duele más a Dios, son las oraciones hipócritas. Ay, Señor, por favor, trae a mis hijos nuevamente. Y ya. ¿Cómo oraba Ana para ser mamá? ¿Es tu oración semejante a ella? Derramar el alma, derramar la vida, hasta que Dios no le dé paz en su petición. Cuando hablamos de naufragio, me encuentro un pasaje impresionante que está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, que me encantaría que lo puedas buscar y lo leamos juntos. 1 Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. ¿Podemos leerlo juntos despacito? Reina Valera, para concordar. Dice, este mandamiento, ¿qué? Te encargo. 1 Timoteo 1, 18. Ajá. De nuevo, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y ¿qué más? Y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, el naufragio espiritual sí existe, ¿o no? Por supuesto. Antes de la pandemia, ¿te acuerdas de cuántos hermanos iban a tu iglesia que no volvieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Satanás está motivando para que usted se resbale del barco de la salvación y se caiga a las aguas peligrosas. Aguas peligrosas, como el Titanic. Cuando las personas cayeron, no era porque no sabían nadar que muchos murieron, sino ¿por qué? Porque el agua era fría. Otros naufragan y hay animales peligrosos, como los tiburones, las rayas, las morenas. Una vez en un barco camaronero, mientras estaban recogiendo la red, el hombre que estaba en el borde no se cayó al mar, pero un pez espada pasó y su pico cayó en su corazón y murió instantáneamente. Pero a nivel espiritual, ¿qué puede hacer que te resbales? ¿Qué puede provocar que usted se caiga del barco de la salvación? ¿Hay una tentación? ¿Hay un ídolo? Mis hermanos, el apóstol Pablo dice, huid de la idolatría. Idolatría no es solo un monumento de yeso, de madera. Todo aquello que tú ames más, a lo que dedicas más tiempo, esfuerzo, dinero, que no sea Dios, ese es otro Dios falso. Y a veces el orgullo, la vanidad, las pasiones, son lo que nos separan cada día más de Dios. El sábado pasado prediqué en una iglesia en Alajuela por primera vez, y siempre que voy a una iglesia por primera vez, cuento mi testimonio.
¿Cómo abandoné el barco después de 15 años en iglesia? Dejando de orar. Ay, no, ya no quiero orar más. Dejando de estudiar la Biblia. No, mejor periódicos deportivos. Dejando de congregarme. Me iba los sábados a nadar. Hasta 2 horas sin parar. Ya tenía una condición. Y ya cuando alguien me preguntaba si quería predicar o que si era cristiano, ya yo callaba o decía que no. Y cuando me di cuenta, esos pequeños 4 pasos me llevaron para no volver. En la Biblia hay personajes que parece que todo se les dio en la misma condición. Y uno se salvó y otro se perdió. Abel y Caín. Mismos padres, misma enseñanza. Pero uno aceptó obedecer a Dios y el otro a su manera. Por tanto, no obedecía. ¿Qué decimos de los discípulos? 3 años y medio con Cristo. Las mismas oportunidades y uno de ellos lo traicionó. Y cuando yo veo esto, yo digo, Señor, estamos a las puertas de que tú vengas y abandonar el barco a esta hora. Mira lo que hace Cristo. Simbólicamente hablando, tira chalecos salvavidas, aros de estereofón, tira cuerdas. Y la persona que está lejos de Dios sabe que el Espíritu lo llama y entre más lo rechaza, parece que el barco se aleja más y no quiere ayuda. Yo escucho de hermanos y hermanas que me dicen, Randall, yo estuve en la iglesia y no volví. Tengo 10 años fuera. No quiero nada, no me nace. Cuando a mí esa chica que era novia en ese momento y estando yo en el mundo, aparece ese niño y le toca la falda para decirme que mañana no regrese porque los maleantes de la esquina me van a disparar para robarme el auto. Esa era la cuerda de Dios. Ese era su llamado. Si yo no hubiera escuchado, llorando en el camino le decía, ¿por qué me sigues cuidando si no quiero nada contigo? Pero eso se llama amor. Y amor verdadero. Y mis amigos, hoy en día tenemos que tomar decisiones. Algo tiene que pasar en nuestro interior. Como a veces digo, ¿qué tiene que pasar? Como la chica que le abro la puerta en fisiatría, una chica de unos 18, 20 años, preciosísima, con una sonrisa de oreja a oreja. Me dice, buenas tardes. Yo, buenas tardes, bienvenida. Bueno, yo no la estaba atendiendo, pero yo iba a abrir y fue que de casualidad tocó la puerta y le abrí. Y me dice, vengo a buscar al fisiatra tal. Le digo, pase adelante. Y cuando camina, hace un pequeño impas de la ingle prácticamente hacia abajo, no tenía una pierna. En una moto, como siempre pasa, la mayoría de los accidentes y de las muertes automovilísticas o son por motorizados o mueren motorizados. Me dijo que estuvo 2 años en psiquiatría porque quería morirse, pero que la misericordia de Dios le alcanzó. ¿Qué tiene que pasarte? A veces somos tan mal agradecidos que lo tenemos todo y nos quejamos de todo. Ay, pero es que yo no vuelvo a la iglesia porque en la iglesia son hipócritas. Ay, seguro allá todos son perfectos, ¿verdad? Mis hermanos, usted viene a la iglesia porque Jesús te lo ordena, no dejando de congregarse. Dejen de estar pensando quién está bien, quién está mal. Pregúntese, ¿cómo estoy yo con Dios? Y en esa medida tengo que tomar decisiones. Cuando yo regresé de este naufragio espiritual por la misericordia de Dios, yo le decía a mi mejor amigo en la iglesia a la que asisto, digo, ¿y ahora qué hago? Vengo porque Dios me cuidó de un asesinato, pero ya no sé cómo empezar. No quiero cantar himnos porque me gusta la música del mundo. No quiero orar
Porque apenas empieza el enemigo, como a veces digo, arrurú, mi niño, arrurú, y cuando estoy roncando. No quiero escuchar tu voz, Señor. Y un pero y otro, y el hermano me dijo, empiece sin ganas, aunque no las tenga, y las ganas llegarán. Es una decisión. Yo reconozco ante Dios que estoy así, pero con ayuda de Él puedo estar así. Y bajo esta perspectiva, hay situaciones que me deben alentar a seguir adelante. Hay momentos que a veces en un mismo naufragio uno no se da cuenta que puede salvar hasta a otra persona. En una lancha también en Punta Arenas, voy con mis hijos que querían también ir a remar y se vino otra tormenta. Uno de mis mejores amigos de crianza iba adelante y yo iba atrás remando y poniendo un poquito de dirección cuando esa otra lancha también se resquebrajó. Y en eso una ola gigante viene y le digo, Michael, ¿y ahora qué hacemos? Porque están mis dos hijos y creo que solo el varón sabe nadar, mi hija está muy pequeña, voy a agarrar a ella, por favor, cuida a mi hijo. Me dice, de una. Y donde dijo de una, agarró el brazo de mi hijo y yo abracé a mi hija, nos tiramos y la lanchita se partió en dos también. Dios pone ángeles. Mis amigos, a veces menospreciamos la palabra de Dios o a los predicadores. Ay, siempre lo mismo, qué pereza. Pero mi pregunta es, ¿cómo estoy yo? Estoy por preparar un tema sobre algo tan básico y que nos hace tanta falta como es ser hombres y mujeres de oración. Hace poco en una iglesia una hermana no pudo estar con la familia, tuvo que pedir ayuda y en la casa cercana la dejaron dormir allí o recostarse. Sus dolores de cabeza eran terribles. Y entonces en el almuerzo ya ella se levanta y dice, hermano, discúlpeme, no pude estar. Le digo, no, yo he escuchado lo mal que está. Y la hermana dueña de la casa dice, hermano Randall, ¿puede orar por ella? Y le digo, bueno, yo no tengo el don de sanidad, pero sí creo en un Dios vivo. Y les contaba el testimonio que una vez en San Rafael de Heredia, en Concepción, allá en la montaña, me llama una señora, hermana de iglesia, que por favor vaya a orar a una casa porque ahí salen espíritus. Y yo, Dios mío, ¿yo qué hago ahí? Porque yo no tengo eso, yo no hago exorcismo ni nada por el estilo. Lo que te quiero decir, no dependa de sus fuerzas. Han pasado varias semanas, le pregunto a la hermana, ¿cómo sigue? Me dice, bajó un montón mi dolor de cabeza, ya puedo trabajar, porque no la dejaba el dolor de trabajar. A la señora que le tiraban cosas en la casa y se escuchaban voces, pasaron los años y un día me la topo. Y le digo, no me acuerdo cómo se llamaba la señora. ¿Y qué paró después de aquella oración que fuimos a su casa? Me dice, nunca más llegaron los sonidos otra vez. El problema no es Dios, porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, ¿o no? El problema es que somos hombres y mujeres de poca fe. Hay un naufragio bíblico allá en el mar de Galilea. Jesús se demora, luego aparece en medio de la tormenta. Los discípulos están que ya no saben qué hacer. En otra ocasión pasa lo mismo, pero Jesús está durmiendo en la barca. Y ya viendo que se va a destruir la barca, piden ayuda a Jesús. ¿Y qué le dice? Hombres de poca fe. ¿Acaso no es Jesús a quien los vientos y las aguas le obedecen? ¿Cuál es la tormenta de tu vida? Mira que Jesús termina diciendo, por favor, comprende esto. En la palabra de Dios leímos, en el capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando leemos Mateo 25, uno dice, qué raro. Ya Jesús da una profecía, pero ahora da una parábola. Los expertos en el orden bíblico dicen que Mateo 24 y 25 es un solo sermón. Le preguntan del templo, Jesús dice será arrasado y va a pasar esto, esto y esto.
y el que persevere hasta el fin, este se salvará. Los cristianos que estudiaron esta profecía y cuando escucharon la orden de Jesús que cuando vieran la abominación desoladora, es decir, los estandartes romanos, que huyeran. Y dice Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba para los romanos, que ni un solo cristiano murió. Amén. Pero le creyeron a Dios. Comprendieron que Él decía la verdad. Hoy está pasando algo que a mí me asusta. Porque yo les pregunto, y espero que me contesten positivamente, que cuántos creemos que Jesús viene pronto. Amén. Pero ahora no me conteste. Y está estudiando las profecías. Y está poniendo su vida con Dios. Y está cuestionándose, Señor, no, voy por el camino ancho. Tengo que irme por el legadito. Ayúdame, te ruego que me salves. Esa oración de Jacob, que tanto me gusta mencionarla. ¿Qué clase de oración? En medio de la persecución, su hermano iba detrás de él, deja a su familia, se mete en el desierto y por primera vez en mucho tiempo él clama al Señor y el Señor se le aparece. Piensa que es enemigo, trata de luchar con él y el ángel de Jehová sigue allí. Cuando ve que ya no pueden más, ahí reconoce que ese ser que parecía que estaba en contra de él, estaba a su favor. Y por primera vez el ángel le pregunta, ¿quién eres tú? Soy Jacob, el mentiroso, el engañador. Ya no te llamarás más así. Te llamarás Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Amén. Esta situación que estamos viviendo, quizás no la entendemos ahora. Yo no sé el corazón de cada uno, cuál es la tormenta que está viviendo. Pero la tormenta de Jacob fue vencida con Dios. Agárrate de Él, aférrate a Él, no importa tu edad, tu sexo, tu color, Dios desea que tú le busques de verdad. Cuando Pedro le pide a Jesús caminar por las aguas y Jesús le da la orden que sí, Él se mantiene, dice la sierva de Dios, en deseado toda la gente, porque está contemplando a Cristo. Pero dos cosas lo llevaron a hundirse. Una, que es automática de la otra. Ay, vean, yo sí camino, amigos, y ustedes no. Al dejar de ver a Jesús, se empezó a hundir. Y en el momento de la angustia, de esa tormenta, clama a Jesús y le dice, Señor, sálvame. Un día un amigo, que no me acuerdo de qué país es, me pidió oración porque dice, yo quiero un cambio en mi vida. Esa oración, cuando es de corazón, Dios la va a contestar. Hace pocos días puse el testimonio de una hermana de Heredia, donde ella, cuando la entrevisto, cuenta su vida. Alcohólica, dejaba abandonados a sus hijos por ir a tomar. A veces sus hijas tenían que ir a recogerla porque aparecía tirada en los caños. Y un día Jesús, como respuesta a esa petición de ella que quería un cambio, la rescató y tiene años sirviendo a Dios con una alegría que ustedes no se imaginan. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Usted puede ser una mejor versión de usted si deja que Dios trabaje en su vida. A veces las personas piensan en las redes sociales que yo soy pastor y les digo, no, soy un trabajador asalariado, común y corriente. Y aunque soy profesional, no me pagan como profesional. ¿Y cómo hace? Digo, por fe, donde Dios me dijo que vaya a predicar, yo voy. Porque al predicar también estoy siendo bendecido yo. Como decía la hermana ahora, ¿verdad? Pero deja de pensar solo en ti. ¿Cuántos náufragos están en las aguas? ¿Por qué decimos que la salvación es como un barco? Porque es muy similar con el barco o la barca de Noé. El plan de Dios era que todos entraran, pero la mayoría no quiso. Es más, solo una familia quiso. 120 años predicando que venía destrucción y los únicos obedientes, además de esa familia, fueron los animales.
Hoy Jesús está allí. Todavía el barco no ha zarpado. Pero Él no puede obligarte y sacarte de esas aguas si tú no quieres. Porque Jesús es un caballero. Y allá van los que le aman, no los que lo detestan, que se burlan y no creen en Él. Esa persona pecadora, no perdonada porque no quiso el perdón, sería el ser más infeliz en el cielo. Y entonces yo quiero aterrizar con algo positivo si decides estar en el barco de Jesús. Cuando Jesús dice, al que persevere, este será salvo, encontramos maravillosas promesas que tiene para sus hijos en el tiempo del fin. Y una de estas que me encanta mucho mencionar es lo que Dios le da a los vencedores. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer ¿de qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es palabra del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que tú tienes la oportunidad de ser coeterno como Dios. Nunca más verá la muerte. Accesar al árbol de la vida es la garantía de que nunca más estarás enfermo ni morirás. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Número 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis 2:17 a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido. Y le daré una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo, el cual nunca conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Ya no seré llamado más Randall ni Marlon. Solo Dios sabe cuál nombre tiene Él para ti. Y es su promesa. Porque ese nombre es el resultado del carácter que edificaste todos estos años para Dios. Amén. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y como dijo un hombre, no mando ni la casa y voy a tener autoridad sobre las naciones. Pero es palabra de Dios. Es una de las recompensas que tiene para ti. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Qué espectacular escena. Yo, por ejemplo, cuando vengo aquí, me encanta la hechura de este templo. El color que escogieron, las cortinas, la familiaridad que siento. Pero que usted esté en el templo de Dios, que lo pueda contemplar por toda una eternidad. Imagínate ver a Jesús predicando en vivo. O quizás pone alguno de los profetas, hasta contando sus testimonios. Qué fiesta espiritual más maravillosa escuchar como estos niños que cantan como ángeles, a ángeles de verdad cantando en ese coro perfecto. Gloria a Dios, ¿verdad? Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No hace mucho conté la historia de un amigo. Él es de Nicaragua. Resulta que a los 15 años se vino para Costa Rica, 16, porque tuvo una mamá que apenas nació lo rechazó. Yo no quiero ser mamá. Se lo tiró al papá. Y el papá como pudo lo crió, pero a los 15 años se le murió. Era un huérfano completo, sin padre ni madre y familias quizás que lo arroparan. Ese chico decidió jugársela
y venir a Costa Rica. Y un día que iba pasando por un lugar de construcción, le dijo al empleador nicaragüense que si le daba trabajo. A él le dio lástima. Y dije, venga, ¿sabe algo de construcción? Nada. Bueno, aunque sea de peón, ahí le voy enseñando. Pero el muchacho trabajaba con su corazón. Era para poder subsistir. Posiblemente en la bodeguita de construcción ahí dormía, cuidando, porque no tenía techo. Y un día vio que uno de los miembros de trabajo era diferente a los demás. Y vio que le gustaba la Biblia. Y le preguntó, ¿puedo hacer una pregunta? Le dice, sí, claro, dice, ¿dónde está mi papá en este momento? Quiero saberlo. Y conmovido por la pregunta, el miembro de la iglesia le dijo, mira, de ahora en adelante, vamos a hacer una cosa, en el almuerzo, mientras almorzamos, estudiemos la palabra. Dice que ese muchacho solo compraba un bistec y una Coca-Cola y ese era su almuerzo. Y dice que conforme fue estudiando la palabra, el hermano de iglesia veía un cambio en él. Veía cómo iba siendo transformado, cómo iba teniendo paz, amor, gozo por lo que hacía, un sentido de vida. Sintió que la promesa que dice, aunque padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, tenía un sentido para vivir, una pertenencia. Y un día le dijo al hermano, yo quiero congregarme también. Y el hermano le dijo, yo voy a una iglesia que se enseña los sábados. Y le dijo el empleador, y él dice, no, usted me tiene que trabajar sábados. Y ese chiquillo de 16 años le dijo, ¿sabe qué? Yo me enamoré de Dios y el sábado no vendré. ¿Y saben quién era el empleador? Un ex miembro de la iglesia que conocía la verdad de Dios y era obstáculo para que ese chico conociera a Cristo. Pero Dios tocó su corazón. Y al ver que desde el lunes que le dijo eso y llegar el viernes, le dijo al chico, mira, veo que de verdad estás buscando de Dios, no vengas mañana. Ese chico empezó a congregarse, se bautizó y hoy en día no solo es un miembro, sino que es alguien que sirve a Dios. Se casó con una chica de la iglesia y yo lo veo ahora y yo digo, ese es otro milagro de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso? ¿Puede cambiar a una persona cualquiera que sea su pecado tan grande? Sí, amén. Ustedes mismos tienen historias que contar. ¿Dónde estabas? ¿Quién eras cuando no conocías de Cristo? Este es el mensaje de salvación. Quizás hoy alguien ha estado así, a punto de caerse del barco de Jesús. Pero devuélvase. Y si cayó, pida ayuda. Cristo Jesús lo va a levantar de nuevo. Como dije al principio, esto no es como comienza, sino como termina. Hay momentos que Satanás nos sigue adormeciendo o nos da la golosina que nos encanta. Pero si tú te entregas a Jesús, Él te va a ayudar. Te va a dar poder para comenzar de nuevo y comenzar mejor. Por eso hoy yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos queremos permanecer en el barco que es Jesús? Amén. Si es así, te invito a que te pongas de pie. Voy a pedirle a la encargada de la música para que nos tenga listo y también a nuestra hermana que nos va a ayudar con el canto. Y quiero que alabes a Dios con este himno tan hermoso. Pasa adelante, mi hermano. Como estamos, hermanos, puestos en pie, vamos a entonar el himno 291. Perdido fui en Jesús. Cantémoslo con todo el corazón, mis hermanos.